Mercy, mercy, bring me to my knees. Leamos entonces la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Tenga su Biblia a la mano de todas formas porque vamos a tener varios textos. Gracias a la señorita Camila que nos ha estado hoy dando la mano. Necesitamos servidores para este tipo de cosas bien comprometidos, para que si falta uno por alguna razón de fuerza mayor, otro tenga esa bendición. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, leímos tu palabra y tu palabra es viva y es vida. Señor, por misericordia, concédenos que nuestros oídos sean abiertos, que nuestra mente sea alumbrada y comprendamos tu palabra y des luz a tu siervo para comunicarla y a todos nuestros hermanos también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En una ocasión alguien me preguntó por qué era tan difícil ser cristiano. Y yo le respondí que a veces nosotros lo hacemos más difícil de lo que realmente debiera ser. ¿Por qué? Porque no obedecemos, porque tomamos la palabra de forma equivocada, porque actuamos conforme nos parece y no conforme Dios manda. Así que hoy quiero que toquemos el tema, lo vamos a hacer hoy en la primera parte, luego la segunda parte, y el tema es llamados a orar por fe. Llamados a orar por fe. Lo hacemos difícil porque actuamos de manera equivocada. De hecho, sabemos que es imposible, pero es posible. Bueno, eso vamos a resolverlo en el proceso. ¿Cómo es que siendo imposible para nosotros se hace posible? Entonces, cuando esta persona me pregunta ¿por qué lo hacemos difícil?, le respondí de la mejor forma que pude. Tal vez hay formas mucho mejor, pero le dije: Dios nos hizo con un propósito celestial, pero nosotros queremos trazar nuestro propio propósito terrenal. Es decir, queremos vivir como se nos antoja. Dios nos hizo para vivir por siempre en el cielo, pero nosotros queremos ser eternos en la tierra. Dios nos quiere formar para vivir y darnos herencia en el cielo, pero nosotros queremos hacer todo para poseer, y de hecho lo hacemos, muchas cosas y tener herencia en la tierra. Con todo respeto, el que me diga que no es así, le voy a decir, no es verdad. Porque sí, algunos pueden decir no tengo herencia. Y bueno, su porción es Dios. A veces algunos sí trabajan y trabajan tanto por la comida así no tengan una propiedad. Pero realmente el tiempo lo dedicamos a suplir las cosas de esta tierra y muy poco tiempo a trabajar en lo que tiene que ver con el reino de Dios, es decir, agradar a Dios. Todos en consecuencia queremos vivir una vida plena en la tierra, cuando la palabra de Dios dice que debemos sentirnos extranjeros en este mundo. Entonces, meditemos en esta pregunta. ¿No es verdad que hay un choque fuerte, terrible, si fuimos hechos y diseñados para un propósito, pero queremos hacer algo totalmente diferente? Eso es una cosa antinatural. No es normal ser diseñados para algo y hacer otra cosa, ¿cierto? Como si pusieran a John Córdoba a hacer goles. El que lo entendió, lo entendió. Vivimos continuamente riñendo con el propósito para el cual el Señor nos diseñó. Y eso nos causa tantos dolores de cabeza. Y a veces decimos, ¿por qué?
Y esta es la razón por la que debemos revisar el tipo de propósitos que nos trazamos. Porque hay un hecho real y tal vez a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado, tal vez a algunos de ustedes también. Y es que quien se hincha de ilusiones acaba siempre dando a luz decepciones. ¿Le ha pasado? ¿Cuántas veces nos decepcionamos, incluso de las personas más queridas? De los propósitos que empezamos con tanta ilusión, terminamos desilusionados. ¿Por qué? Muchas veces es porque reñimos con el propósito principal para el cual fuimos diseñados. Entonces entramos a hablar de cómo vamos a obrar de acuerdo con la fe, porque somos llamados a obrar por fe. Y comencemos con el versículo que leímos, quiero repetirlo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Creados para qué? Entonces, ¿por qué a veces nos gusta tanto hacer las cosas mal? A mí me gusta decir una obra bandera, ¿no? Nos gusta tanto colarnos en Transmilenio. ¿Por qué nos gusta tanto andar hablando mal de los demás? Pero dice que esas obras Dios las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Nos gusta pensar que podemos hacer los planes que queramos y que Dios debiera ser complaciente con cualquier antojo que se nos ocurra. Pero no es así. La Biblia dice que Él nos hizo para hacer cosas que Dios prediseñó, que Dios preparó para nosotros desde antes de que Él nos diera la vida. Porque dice, Él las preparó de antemano. Es decir, antes de que nosotros fuésemos, antes de que nosotros existiéramos, Él nos preparó, Él nos hizo con un diseño, pero nosotros continuamente reñimos contra ese diseño y después soportamos el dolor de cabeza y decimos, ¿por qué? Debemos reconocer y aceptar que fuimos hechos, no para trazar propósitos personales, sino para cumplir un plan prediseñado por Dios para que andemos en Él. Y escuche esto, fuimos hechos para cumplir un propósito, es decir, para hacer las obras de Dios. Para eso fuimos hechos. Camine en contravía de esto y vivirá doblegado, humillado, decepcionado. Cuando la Biblia dice que fuimos creados para hacer buenas obras, se refiere a que Dios nos hizo para que cumplamos su voluntad. Es decir, que en todo lo que nos propongamos hacer, cumplamos lo que Dios quiere que hagamos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Con todo respeto, seguro que no. Hemos fallado demasiado. Y muchas veces por frágiles, por débiles, pero otras veces adrede, es decir, por rebeldes. ¿Y cuál es la salida más segura a la rebelión? El dolor. Porque la salida más segura a la rebelión es la disciplina. Quiero preguntarle, ¿usted ha sido disciplinado? Yo sí. ¿Es cierto que duele? Cuando uno se queda como que no haya para dónde agarrar, cuando siente que el mundo se le vino encima, duele. Hay un problema de fondo. Estamos actuando contra la naturaleza para la cual Dios nos creó. Estamos actuando contra la voluntad de Dios. Las únicas obras que se nos cuentan por buenas obras delante de Dios son las que se hacen cumpliendo su voluntad, cumpliendo sus mandatos. ¿Usted quiere que sus obras sean bendecidas? Dígale al que está a su lado, cumpla la voluntad de Dios. Bueno, más adelante vamos a ver que no solamente se trata de hacer, se trata de cómo se hace, porque se trata de honrar a Dios en lo que hacemos. Y muchas veces hacemos lo que parece bueno, pero lo hacemos de forma perversa.
Por eso entonces, si nosotros no lo hacemos, si no trabajamos de acuerdo con la palabra de Dios para honrar a Dios en todo lo que hacemos, terminamos pecando contra Dios. ¿Por qué? Santiago 4:17, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Algunos de ustedes han escuchado aquello del pecado por omisión? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado porque afrenta la santidad de Dios. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado porque es rebelión contra Dios. El pecado, dice la palabra de Dios, es quebrantar la santa voluntad de Dios. Donde está escrito en primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Leámoslo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, es decir, viola la ley, violenta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Estoy corriendo mucho con la cita, ¿cierto? Debo dar la cita primero. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gracias, señorita Camila. Hermanos, Él diseñó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Y quien no camina conforme a esa voluntad de Dios, entonces está pecando contra Dios. Y por eso vive humillado y decepcionado. Entonces todo propósito que hagamos, amados, debe ajustarse a la voluntad del Señor. Todo lo que haga fuera de su voluntad es pecado. Nada diferente a cumplir las órdenes de Dios es bueno. Todo lo que no se ajuste a cumplir las obras del Señor es pecado. Ahora, fuimos creados para hacer las buenas obras del Señor. Pero aún si lo intentamos, yo sé que a usted le ha pasado, que de buena fe lo intenta, pero siempre fracasamos. Perdóneme, usted me va a decir, no siempre. Alguno me va a decir, le voy a decir, sí, siempre fracasamos. Y aquí surge una pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque muchas personas se decepcionan de la fe cuando sienten que lo intentan y lo vuelven a intentar y siempre se caen. Bueno, escuche esto. Como no somos capaces de hacer lo que Dios demanda, ¿o alguno de ustedes ha sido capaz? El que levante la mano se la bajo. ¿Sabe por qué? Porque todos fracasamos. Nunca hemos dado la talla de santidad que Dios exige. Nunca hemos dado la talla de obediencia que Dios exige. Como no podemos dar la talla a la altura de lo que Dios demanda, necesitamos a Cristo para que Él nos redima, para que nos dé su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el Espíritu obra en nosotros las buenas obras de Cristo, porque no son las suyas ni las mías, son las de Cristo. Y entonces somos contados por justos delante de Dios. ¿Me hice entender? Cuando reconozco que soy un fracasado, entonces tengo el valor de humillarme y le digo al Señor, Señor, yo no fui capaz, hazlo tú por mí, porque yo soy un fracasado. Y entonces Él tiende su mano y dice, levántate, porque yo puse a mi hijo para que llevara tus cargas. Él te levanta, Él te limpia, Él te da el poder para que por su Espíritu Santo puedas realizar lo que te quedó grande. Aleluya, amén. Somos contados por justos por Cristo. Pero viene otro dilema a resolver. Cristo nos redime del pecado. Somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos andar en su voluntad. ¿Le ha pasado? Intentamos todos los días agradarlo
Y una vez más sentimos que fracasamos. Y no falta el que le diga, métase en 40 días de ayuno, hermanito, y eso se soluciona. Y a veces esa aguantadita de hambre se pierde, porque no se hace conforme a la voluntad de Dios. Métase en una oración de 3 noches completas, hágalo. Muchas veces también se pierde porque no lo hacemos conforme a su voluntad. Lo intentamos tantas veces y fracasamos. Entonces resolvamos esta pregunta: ¿cómo ajustar todos nuestros propósitos a la voluntad de Dios? La respuesta es, y vamos a desarrollar esto a partir de ahora, debemos aprender a vivir por fe. Debemos aprender a vivir por fe. Y necesitamos saber cómo. Es decir, necesitamos aprender cómo aprender a vivir por fe, valga la redundancia. Necesitamos saber cómo aprender a vivir por fe. Ya dije, esto es lo que nos ocupa de aquí en adelante. Entonces, segundo aspecto, no sé, creo que mencioné el primero. El primer aspecto, permítame lo repito, sino fuimos creados para hacer las buenas obras de Dios. Tal vez si no fui claro, este es el primer aspecto que mencionamos. Fuimos creados para hacer las buenas obras de Dios. El segundo, entonces, para agradar a Dios, para agradar al Señor, debemos aprender a vivir por fe. Vamos al texto sobre la salvación por gracia y por medio de la fe, y luego vamos a ver otros textos. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Bueno, en una enseñanza de hace unas semanas estuvimos hablando ampliamente acerca de la gracia, así que no vamos a ahondar en esto. Pero remembremos de esto que la salvación es gratuita. Es un regalo de Dios. Gracia es un regalo infinitamente no merecido. Y hay una llave, una única llave para recibir esa gracia. Y es la fe. Es por medio de la fe. No es por medio de las obras. Yo quiero preguntarle con todo respeto, para que se mire un momentico en el espejo de su alma. ¿Acaso cada vez que se ha sentido fracasado, no se ha sentido fracasado es porque se mira a su espejo y se da cuenta que sus obras no dan la talla? ¿No es por eso? ¿Acaso no le ha pasado que de pronto comete un error y dice, ahora este sí fue la tapa de todos mis errores? ¿Cuántos hogares no se acaban porque alguien siente que llegó la tapa? ¿Les ha pasado? Bueno, si la llave para recibir la salvación por gracia es la fe, y enseguida dice no es por obras, entonces nos hemos equivocado. Porque siempre pretendemos ganarnos a Dios con lo que hacemos, y a Dios no lo conquista ninguna de nuestras obras, porque no es suficiente, porque no sirve. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos su gracia, su misericordia, su santidad, sus obras perfectas y su obediencia perfecta. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo las obre en nosotros y entonces el Padre nos vea a través de Cristo y no seamos condenados con los demás. La diferencia entre los que van al cielo y los que no van al cielo no es que el uno sí es bueno y el otro es malo. Es que el uno rechazó la redención en Cristo, el otro la recibió y luego es santificado en Cristo. ¡Aleluya! Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, en la ley de Dios estaba ordenada la circuncisión física y tiene un significado espiritual. No lo dice puntualmente la Biblia, pero desde hace mucho tiempo he creído que Dios mandó a que el hombre se circuncidara para que al atravesar el desierto evitara infección, porque en el desierto no se bañaba.
Ahora, espiritualmente, la Biblia dice que la circuncisión tiene que ver con cortar con el pecado, cortar con las prácticas pecaminosas, porque el pecado nos hace esclavos de corrupción. Pero este pasaje que leímos allí en Gálatas capítulo 5 dice que ser o no circuncidado, y llamémoslo más aquí humanamente, tener o no la voluntad de dejar el pecado no es suficiente. Y la prueba es que usted lo ha intentado muchas veces y ha fracasado. Yo sé que lo ha hecho. Es necesario tener la fe de Cristo, que obró por el amor de Dios infinito por nosotros y sigue obrando por amor. Es necesario tener esa fe que obra por amor. La fe entonces es un pilar de nuestra relación con Dios. Por eso es vital entenderla, es indispensable entenderla, es indispensable ponerla en práctica. ¿Para qué? Para cumplir el propósito para el cual fuimos diseñados por Dios. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando conocemos la palabra de Dios, entonces ya no pecamos contra Dios, porque actuamos conforme a la voluntad de Dios. Somos presentados justos. La palabra dice: feliz aquel a quien Dios no culpa de pecado. No dice no peca, dice no culpa de pecado. ¿Por qué? Porque sus pecados son lavados por la sangre de Cristo. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. Y hace un par de semanas decíamos que es don, un regalo, o sea, es gratis. Y les ponía el ejemplo: si alguien trabajó, entonces allí no hay regalo, allí le deben una platica, pero si no hizo nada y le dieron, esto es gracia, esto es un regalo. Y luego el versículo 9, por si acaso queda alguna duda, dice: no por obras, para que ninguno se sobre diciendo en la iglesia: es que yo sí ayuno, es que yo sí oro, es que yo sí me sé de memoria todo el Salmo 150. Claro que tenemos que aprendérnoslo de memoria, porque el día que nos quiten la Biblia lo necesitamos. Pero no es esa la razón por la cual nos ganamos al Señor. Es porque alguien pagó lo impagable para nosotros. Alguien dé gloria al Señor por esto. Esa fe obra y se hace evidente. La obra de la fe se ve en el amor. Quiero decir con esto que no existe una verdadera fe si en nosotros no obra plenamente el amor. Matamos la fe cuando faltamos al amor. Y quiero preguntarle con todo respeto: ¿usted ha faltado al amor? ¿Sí o no? ¿Cuántos esposos no han visto a su esposa en la calle y han dicho: usted se volvió fea? Bueno, tal vez no la haya hecho nunca así, ¿no? Pero a veces hacemos tantas cosas. No falta el que le diga: es que usted sí es bruta. O la esposa que le diga al esposo: usted sí es bruto. O el papá, mamá que le diga a sus hijos: no sea bruto. Faltamos al amor. La Biblia dice que quien diga estas cosas ya es un homicida delante de Dios. Y la Biblia dice que los homicidas no heredan el reino de Dios. ¿Se dan cuenta cómo nos hemos hecho homicidas tan fácil? Y sin embargo creemos que así Dios tiene la obligación de llevarnos en coche. No, hermanos, no se trata de ganarse a Dios, se trata de obrar conforme Dios manda, obrar conforme Dios quiere. Usted y yo nunca le vamos a dar la talla, pero Él estableció una forma. Hay que seguir esa forma. No existe verdadera fe si en nosotros no obra plenamente el amor. Luego entonces lo que no nace de amor no procede de fe, y si no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Dónde está escrito en la Biblia? Tiene que decirlo la Biblia, si no, no es verdad. Romanos 14, 23, la segunda parte. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23, la segunda parte. Y todo lo que no procede de fe es, ¿por qué? Porque no procede de amor.
Cuando alguien no procede de amor, procede de arrogancia, procede de revanchismo. ¿Acaso usted y yo no hemos sido revanchistas alguna vez? ¿Cierto que sí? Dígale al que está a su lado, es pecado. Ahora, si para hacer la voluntad de Dios debemos practicar la fe, si somos salvos por fe y todo lo que no proviene de fe es pecado, entonces definamos qué es la fe. Y vamos al último punto del día de hoy, que es el tercero, y es ¿qué es fe? Ya dijimos que hay una segunda parte, ¿no? ¿Qué es fe? Bueno, la definición clásica y certera, pero que debemos entender. Hebreos 1:11, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Yo dije diferente? No, aquí lo tengo escrito bien. 11:1. Hebreos 11:1. Es allí. Es Hebreos 11:1, no 1:11. Si yo la embarré, rebájenme esta. ¿Sí ven que uno fracasa muy fácil? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la salvación, la convicción, de lo que no se ve. ¿Qué es tener certeza? Certeza es estar convencido sin ninguna sombra de duda. Estar seguro. Esto incluye no dudar sobre aquello que esperamos. Y nos han enseñado esto, ¿cierto? Los púlpitos se llenan de líderes religiosos que enseñan a orar a Dios sin dudar. Alguien le dice, pero pida sin dudar, y eso lo dice la Biblia. Pero a veces no contamos toda la verdad sobre esto de lo que es la fe y entonces fallamos de nuevo. Una cantidad enorme de creyentes anda por el mundo con el amargo sinsabor de que ha pedido muchas cosas y no ha recibido. ¿Le ha pasado? Y uno los ve por ahí denigrando después, incluso de su propia fe. Y entonces se le aparece un predicador ligero de palabras y le dice, hermano, hermana, es que estás en pecado. Bueno, eso es verdad, está en pecado por no hacer la voluntad de Dios, pero el predicador también está en pecado por decir mentiras. Al fin esa persona se confunde y piensa que el Señor no le escucha y por ello se decepciona de su propia fe. Y esto es muy triste. Hay algo entonces que urge aclarar acerca de la fe. Porque tener fe no consiste en cerrar los ojos y esperar que llegue lo que insistentemente pedimos. Tal vez le ha pasado, pedir insistentemente algo y no verlo. No, la fe no consiste en cerrar los ojos y esperar. La fe es otra cosa. Es mucho más profunda y razonable que esperar con los ojos cerrados. Lo primero que debemos resolver entonces es, si la fe consiste en tener certeza de recibir lo que espero, pero muchos no reciben lo que esperan, entonces debemos revisar con cuidado qué es lo que estamos esperando. Si cierro los ojos, pido y no recibo, entonces tal vez debo revisar qué es lo que estoy esperando. La mayoría de veces esperamos, pero no esperamos lo que es correcto, porque no pedimos lo que es correcto. Es decir, como dijo el Señor Jesucristo, pedimos mal. Entonces, resolvamos qué es lo que es correcto esperar, para no vivir frustrados por no recibir. El primer aspecto sobre la fe es qué estoy esperando. Es decir, en qué empeño mi fe. Y ese es el punto 4 entonces, ¿qué estoy esperando? Hebreos 11, 8 al 10, el mismo capítulo de Hebreos nos resuelve esto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sabiendo para dónde iba. Salió sin saber para dónde iba. Como Joanita cuando le salió el cupo en la Universidad Nacional y se viene sin saber para dónde. Pero aquí está, Dios la bendiga. Y va para adelante. Bendito el Señor.
Sigo leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Era capaz de vencer a 5 reyes vecinos, pero no tomó posesión de la tierra. Liberó a quienes habitaban la tierra que era de él, a los reyes que habían tomado la tierra que era de él, y sin embargo no les devolvió lo que tenían, y nunca los combatió. Cuidó a quienes habitaban la tierra que era de él, no los destruyó. Moraba en carpas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué lo hizo? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero como dije al principio, a nosotros nos gusta es trabajar por carros, becas y fincas y casas en esta tierra, ¿no? Y no estoy juzgando al que las tiene. Estoy diciendo, es cierto que nos hemos equivocado pensando demasiado acá y dejamos de prepararnos para allá. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que hay personas que se mueren de cáncer en el estómago porque por acumular capital no disfrutan de lo que Dios les da? Bueno, también algunos que se lo comen todo y no quieren ahorrar nada, y eso también es pecado. Porque idolatrar el estómago es pecado. Abraham no preguntó para dónde iba ni cuánto se iba a ganar. Le bastó el llamado del Señor para salir de su casa, dejar a su padre, y lo hizo porque confió en Dios. El problema del creyente que hoy pide y no recibe es que no hemos aprendido a confiar en la fidelidad de Dios. El Señor dice, vamos, y le preguntamos, ¿y para dónde y cuánto me voy a ganar? ¿Y dónde voy a vivir? Y yo exijo carro, yo exijo beca, yo exijo tal cosa. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Suele pasar también que nos cansamos de esperar, y es pecado porque es desconfianza en la palabra del Señor. Quien se cansa de esperar nunca estuvo preparado para recibir la respuesta de Dios acerca de lo que ha pedido. Hebreos 11, capítulo 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Pero por qué lo hizo? Pensando que Dios es poderoso y fiel, permítame usar la palabra fiel allí, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es decir, delante de Dios, Abraham consumó el sacrificio, porque tuvo la obediencia suficiente para hacerlo. Quizás una de las mayores pruebas que puede enfrentar un padre es tener que tomar a su hijo, atarlo de los pies, atarlo de las manos, luego descuartizarlo y quemarlo. Y me gusta esquematizarlo así para que pensemos los que somos padres y los que lo van a hacer vayan aprendiendo. Porque ¿qué no somos capaces de hacer los padres por nuestros hijos? Pero sin embargo, cuando el Señor le dijo a Abraham, haz esto, él dijo, sí, Señor. Abraham debía pasar esta prueba porque Dios se la había ordenado. Y es triste que hoy los creyentes no soportamos ninguna prueba, por sencilla que sea. Se pierde un billete de 2,000 y levantamos la casa a gritos. ¡Qué tristeza! Sentimos una incomodidad pequeña y corremos a cuestionar a Dios porque no quita la dificultad del camino. Se atravesó un carro antes que nosotros y no falta el que le diga, cristianos, incluso ya se atravesó este cerdo. Hermanos, la Biblia dice, ¿por qué no sufrís el oprobio? Abraham madrugó como nunca lo había hecho y lo hizo ese día para sacrificar a su hijo, solo porque el Señor se lo había ordenado. ¿Se imagina usted haciendo lo mismo? Eso es fe. Eso se llama fe. Es la fe que Dios cuenta por justicia. Amén. No tiene nada que ver con que Dios supla lo que se me antoje. Tiene que ver todo con que yo aprenda a confiar en Dios. Entonces, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que espero. ¿Pero qué espero? ¿Lo que a mí se me antoja? No,
eso no es fe. La verdadera fe no es creer ciegamente que voy a recibir lo que se me antoja. Es vivir confiado en que el Señor cumplirá su promesa, aunque ahora mismo tenga el mundo hecho pedazos a mi alrededor. Eso es fe. ¿Comprende entonces ahora lo que es fe? No es confiar que recibe lo que pidió, ni que Dios va a alcahuetear el capricho que puso como propósito prioritario. No, eso no es fe. Eso es ambición. La verdadera fe consiste en confiar plenamente que Él es fiel y cumple su palabra, aunque todo lo que esté viendo parezca en contra suya. Es decir, fe es confiar en Dios. Versículos 24 al 27 del mismo capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Recuerde que fe es estar convencido de lo que no se ve. Este es un ejemplo bellísimo de fe. Moisés, habiendo salido de su pueblo esclavo para ser príncipe en la nación más poderosa de la tierra, renuncia luego a su privilegio para estar con su pueblo en el dolor de la esclavitud, para vivir incluso desterrado, padeciendo el dolor, cuando había podido ser príncipe. Qué difícil dejar el lujo y la comodidad para ser un desterrado en el desierto. Yo quiero preguntarle, ¿usted renunciaría a ser presidente del país para ser esclavo y por amor de su pueblo? Olvídese, hermano, el que le promete el cielo y la tierra cuando llega ya se le olvida. ¿No ha visto eso con sus ojos? El que no lo haya visto es porque está ciego, le falta fe. Pero todos los gobernantes prometen y lo primero que hacen es incumplir, porque tienen que enriquecerse ellos y sus amigos, porque tienen que cumplirle a los que le pusieron los miles y miles de millones de pesos para financiar sus campañas. Por amor de su pueblo, Moisés dejó todo. ¿Usted dejaría la presidencia de la República porque eso le supone ser corrupto? ¿Cuántos de nosotros ya no quisiéramos serlo, cierto? ¿Cuánto cuesta ser justo y aprender a confiar en el Señor? ¿Cuánto cuesta? Entonces, hermanos, la verdadera fe no consiste en estar seguro de lo que pido, sino en esperar confiado las promesas del Señor sin importar las circunstancias, porque es fiel y no puede mentir. Una mujer alemana, cuando fueron a su casa a preguntar si había judíos en su casa, su hermana adoptiva era judía y dijo: mi hermana, el mundo se le vino encima, pero Dios obró en la fidelidad de esta mujer. Cuando esta judía era llevada al campo de concentración para asesinarla, los ejércitos aliados llegaron, destrozaron este convoy alemán y llevaron a esta mujer a los Estados Unidos, y después ella le dijo a las dos hermanas que quedaron divididas en la casa, les dijo: vengan, hermanas, porque estoy en los Estados Unidos y estoy bien. Bueno, Dios obra cuando sus hijos escogen el camino de su voluntad, porque eso es fe. Por eso somos llamados a obrar por fe. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de escudriñar tu palabra y de hallar el camino correcto. Gracias porque Cristo ha pagado y seguirá obrando en nosotros. Dejamos en tus manos este día y te suplicamos que nos guardes de actuar fuera de tu voluntad, porque nosotros no somos capaces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga.